A continuación, vamos a dar inicio a la charla Antropología aplicada en el campo del turismo, señor Otto van Feigenblad. Bueno, soy el doctor Otto von Feigenblad, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, y les voy a hablar de antropología aplicada al sector turístico. En muchos casos hay una división entre las ciencias básicas y las ciencias prácticas, pero también podemos aprender muchísimo de humanidades como la antropología y aplicarlo a un sector tan práctico y tan necesario como el turismo. Primero que todo, ¿qué es la antropología? La antropología es una disciplina que comenzó en el siglo XIX, más que todo para ayudar a gobernar a los grandes imperios, el imperio británico, el imperio portugués, cómo se podía gobernar a una población tan diversa por todo el mundo que tenían esos imperios. Querían un énfasis en la evolución social, la creencia de que las sociedades iban poco a poco progresando a niveles más avanzados. Así fue como empezó la antropología. Pero la antropología en el siglo XX dejó atrás esa creencia en la evolución social y se empezó a concentrar en algo que se llama relativismo cultural. Todas las culturas tienen algo bueno que aportar, son simplemente diferentes formas de adaptarse a su localización geográfica, condiciones ambientales. Uno de los académicos más importantes de la antropología fue Franz Boas, un alemán que emigró a Estados Unidos. Él era físico originalmente, pero se aburrió de la física y se concentró en tratar de entender qué nos hace humanos, cómo nos adaptamos y cómo interactuamos entre nosotros. Otra cosa que cambió fue la forma en que se investigó la situación humana, más participación. Algo que hace la antropología única entre las ciencias sociales es que los antropólogos van al lugar, participan en la comunidad y tratan de aprender de los demás miembros de esa comunidad. Benedict Anderson, otra antropóloga muy famosa en los Estados Unidos, introdujo la idea de comunidades imaginadas, que para que una comunidad se sienta como comunidad, tiene que construir esa identidad, que nosotros en gran parte construimos nuestra realidad, y eso es lo que nos hace miembros de un grupo. Victor Turner, otro antropólogo famoso, introdujo la idea de descripción gruesa, que en muchos casos los números, la investigación cuantitativa, no nos dice toda la historia. Los humanos somos mucho más que simplemente números, de cuántos nacimientos, cuántas defunciones, cuánto crecimiento económico, hay mucho más que eso. Levi Strauss, el académico francés, habló del estructuralismo con un gran énfasis en la interpretación de símbolos. Pero ahora lleguemos al siglo XXI, que es la parte en que me quiero enfocar. ¿Cómo la antropología se ha convertido en una ciencia y un arte práctico? ¿Cómo puede tener algún aporte para el sector turístico? La antropología aplicada ha ayudado muchísimo en el campo de los derechos humanos. Entre los activistas más reconocidos luchando por los derechos indígenas, derechos de conservación, muchos de ellos son antropólogos, porque entiende muy bien la relación entre esas sociedades y su ambiente. La antropología aplicada al desarrollo internacional también se ha vuelto bastante reconocida en las Naciones Unidas. Gente que viaja a diferentes comunidades y trata de entender de verdad qué es lo que necesitan, buscar soluciones locales a los problemas que ellos tienen, económicos, políticos y demás. Y también tenemos, por supuesto, la antropología médica y la antropología organizacional. Ahora, la antropología aplicada al turismo, que es el tema principal de esta charla, vamos a empezar con museos como ejemplo. Los museos, importantes destinos turísticos en casi todo el mundo, también son una fuente de identidad para muchos pueblos. Los artefactos históricamente se presentaban como artefactos inertes, sin ningún contexto. Y eso no solamente es muy aburrido, pero también pierde el verdadero significado de los símbolos que son.
Hubo una gran transición de museos con artefactos en contexto, lo que llamamos cultura viva. Bueno, esa lanza, ¿qué representa? ¿Cómo se usó esa lanza? ¿Quién construyó esa lanza? ¿En qué contexto? Y finalmente, el rol del curador del museo, que no solamente es un administrador, es un antropólogo que le da significado y vida a todos esos artefactos. Eso es lo que convierte a un museo en más que una bodega de artefactos, lo convierte en un verdadero destino turístico. El turismo patrimonial, es una experiencia holística. Hay diferentes tipos de turismo que se están promoviendo en todo el mundo. Tenemos turismo ecológico, por supuesto, ecoturismo, pero el turismo patrimonial incluye mucho más que solamente un aspecto del turismo. Es una experiencia holística. Es ver artefactos, ver una preocupación por la autenticidad. Bueno, esos bailes típicos, ¿cuál es la historia de ellos? ¿Qué función fungen en su comunidad? La protección de la cultura local, ¿qué efecto puede tener demostrar esos bailes típicos en la comunidad en donde se está haciendo la actividad? ¿Y cómo se puede incluir a la gente local? ¿Cómo se puede incluir a las comunidades esas en participar en la protección de su cultura y en la recreación de esa cultura? Porque la cultura es algo plástico, es algo que siempre está cambiando y evolucionando. Todo esto tiene, por supuesto, un gran impacto socioeconómico. Y eso nos lleva a una parte muy pragmática de la antropología. ¿Qué beneficios están quedando para la comunidad local? ¿Cómo se están reinvirtiendo esos beneficios? ¿Qué tan sostenible es esa reinversión? Todo eso es algo que una visión antropológica puede ayudar a entender más holísticamente. Finalmente, por supuesto, les puedo dar un ejemplo paradigmático muy famoso, Bali, en Indonesia. Bali es famoso porque es de los últimos lugares hinduistas en esa parte del mundo, con grandes recursos culturales, tradicionales, rituales, etc. Y uno de los grandes peligros que ha sufrido Bali es perder esa cultura auténtica. ¿Qué tanto promover Bali sin que se pierda la autenticidad? ¿Cómo reinvertir ese dinero del turismo para proteger los recursos de la comunidad? Bueno, en conclusiones, el campo del turismo es interdisciplinario porque el turismo incluye economía, incluye la parte social, conservación, geografía, es de los campos más interdisciplinarios que se puede pensar. Y por eso sería muy bueno integrar la perspectiva antropológica en la capacitación de los profesionales del campo turístico. Hay un gran debate en qué incluir, por ejemplo, en el currículo, en la malla curricular, para la hostelería, para los administradores en el campo del turismo. Y yo firmemente estoy convencido de que la antropología sería una perspectiva muy diferente a la que se da, por ejemplo, en el campo de administración de empresas. Una alianza estratégica con facultades de antropología daría grandes beneficios, no solamente para entidades turísticas, hosteleras, guías turísticos que tengan mucho más entendimiento del contexto sociocultural de lo que están promoviendo, básicamente. Y finalmente, el futuro del turismo es holístico y multidimensional. Se debe tener una mente amplia, una mente flexible. El turismo ha cambiado muchísimo históricamente. Ha pasado de visitar a lugares específicos, ver artefactos específicos, a una experiencia mucho más holística y a mucho más largo plazo. Bueno, muchísimas gracias. Esa es mi presentación. Les agradezco mucho por la oportunidad. Agradecemos al señor Otto van Feigenblad por esta charla que nos dio esta mañana sobre antropología aplicada en el campo del turismo.